podéis acceder a la grabación posteriormente. Ya estamos grabando y vamos a esperar este minutito que nos queda antes de empezar. No sé si tenéis alguna duda o pregunta sobre el funcionamiento de la sesión. No, veo que no. Ahora sí, es la hora de empezar. Vamos allá, vamos a trabajar, vamos a iniciar la sesión de hoy, que vamos a trabajar sobre la neurociencia de las emociones. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? En la sesión de hoy vamos a trabajar, primero vamos a tratar de entender cuando hablamos de educación emocional, cuando hablamos de emociones, ¿qué es este mundo? ¿De qué estamos hablando? Porque hay términos que justamente porque se popularizan, cosa que está estupendo, esto quiere decir que cada vez somos más conscientes de la importancia de todo el trabajo emocional, pero a veces son términos que quedan un poco, digamos, vacíos de contenido, quedan demasiado amplios y parece que nos cuesta definirlos. Vamos a tratar de definir estos términos. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la neurociencia de las emociones. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué impacto tienen las emociones? Sobre todo vamos a hablar mucho de aprendizaje. ¿Qué impacto tienen las emociones en el aprendizaje? ¿Por qué en realidad las emociones o la educación emocional debería estar en el centro del aprendizaje? Y por último vamos a hablar vamos a intentar hacer un poco de hincapié en un área que es la motivación, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esa motivación por el aprendizaje? Intentando entender qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la neurociencia cuando nos sentimos motivados, cuando sentimos esa motivación intrínseca y qué es lo que nos dice la neurociencia que debemos tener en cuenta para generar esta motivación por aprender para los niños. Así que vamos allá, vamos con la primera parte, este marco conceptual. Cuando estamos hablando de educación emocional, cuando estamos hablando de emociones, cuando estamos hablando de inteligencia socioemocional, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Sabéis que Daniel Goleman yo diría que es el autor que ha hecho el término inteligencia emocional más extenso, ¿no? Que lo ha popularizado, que lo ha democratizado? Y Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos, es decir, es la capacidad para mirar hacia adentro y ser capaz de aislar y poner una etiqueta, es decir, saber qué es lo que me ocurre y ser capaz de nombrarlo, digamos, de encontrar esa emoción. Ser capaz de llevar esta misma mirada pero hacia los demás, y esto tiene que ver por tanto con la capacidad de ser empáticos, no solo entiendo mis estados emocionales, reconozco mis emociones y qué impacto tienen estas emociones en mi comportamiento, sino que además soy capaz de tener esta mirada empática hacia los demás. Veo que me levantáis mano, darme un segundo. ¿Vale? No sé. Si tenéis algún tema técnico, sobre todo, si tenéis algún tema técnico que no me veis, si no me escucháis, sí, sobre todo, escribirme a través del chat, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta concreta, la solucionaré al final y podéis postearlas a través en el apartado preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Por tanto, os decía, por un lado, la capacidad de mirar hacia adentro, por otro lado, la capacidad de mirar hacia afuera y por otro lado, la capacidad de no solo hacernos este escáner hacia adentro y este escáner hacia afuera, sino además ser capaces de motivarnos, y por tanto esto tiene mucho que ver con la resiliencia, la capacidad de sobreponernos y de motivarnos y la capacidad de relacionarnos. Y esto es muy importante también. ¿Qué me decís? Vale, gracias. No veis nada de lo que estoy diciendo. Vale. Gracias por avisarme. Dejarme un segundo. Dejarme un segundo. Ahora me veis a mí, supongo. ¿Y ahora? ¿Ahora me veis? ¿Veis la pantalla? ¿Me contestáis vía chat? Gracias. Gracias por avisarme. Súper. Vale.
Volvemos a rebobinar, ¿vale? Os decía que la persona que ha popularizado más el término educación emocional y que lo ha democratizado, que ha escrito sobre ello, que lo ha puesto en el tablero, digamos, de la educación, fue Daniel Goleman. Y Daniel Goleman define el concepto de inteligencia emocional como la capacidad de reconocer mis propias emociones y las de las demás, la capacidad para motivarnos y la capacidad para relacionarnos de manera adecuada. Por tanto, aquí nos está diciendo muchas cosas. Goleman, con esta definición, nos está hablando de una mirada hacia adentro, de autoconocimiento. Nos está hablando... ¿No lo veis? Porque veo que me levantáis manos. Venga, vamos a ver. Problemas. ¿Tenemos más problemas técnicos o no? ¿No? Vale, vale, gracias. Vale. A veces se nos escapan estas manos. Zoom ha cambiado un poco, se ha reactualizado y a veces hay botones ahora que están donde no estaban antes, así que no pasa nada. Lo que os decía, la capacidad de autoconocimiento, la capacidad de empatía y sobre todo la capacidad de relación, porque estamos hablando de que somos animales sociales, somos animales gregarios y al final la inteligencia emocional es nuestra capacidad no solo de mirar hacia adentro, sino de relación hacia afuera y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que más que muchas veces hablar de inteligencia emocional deberíamos hablar de inteligencia socioemocional, ¿no? Porque no se trata solo de una parte interna, sino también de esta relación y de esta relación sana, saludable con los demás. Vamos a ver un poquito más. Por tanto, este aprendizaje socioemocional es un proceso. Es un proceso a través del cual adquirimos todas estas habilidades que nos van a permitir manejar, reconocer mis emociones, ser capaz de encauzar el comportamiento derivado de las emociones fuertes, la capacidad y también la capacidad para mantener relaciones saludables con los demás, siendo la empatía obviamente la base de estas relaciones saludables con los demás. Y también la capacidad para aprender a tomar decisiones. Esto también forma parte, ¿no? La toma de decisiones es una parte importantísima de nuestra vida en sociedad. Hay que aprender a tomar decisiones haciendo un escáner hacia adentro, pero también un escáner hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que a mí yo quiero, qué es lo que yo siento que necesito, pero qué es, cuál será el impacto de esta decisión en las demás y por tanto ser capaz de tomar la mejor decisión para el todos, no solo para mí, ¿no? Todo ello lo podríamos resumir en estas competencias emocionales básicas. Este es el modelo de SEL que nos habla de 5 competencias socioemocionales básicas. Está por un lado las 2 competencias que hacen referencia a mi propio yo, es el autoconocimiento, esta capacidad de autoevaluación, de identificar mis emociones y de expresarlas. Después estaría el autocontrol, es decir, la capacidad de no solo no se trata de controlar la emoción, todas las emociones tienen un porqué, al final las emociones se originan, algo ocurre a nuestro alrededor, esta información sensorial es captada y es procesada y se genera un determinado estado emocional. Y por tanto esta emoción responde siempre a algo que me ha ocurrido. No podemos decir que el miedo es una emoción mala, porque el miedo responde a la necesidad de supervivencia, es decir, ir por determinados sitios genera en un determinado contexto, me da miedo y esto hace que yo me proteja, porque quiere decir que yo me activo para protegerme. Por tanto, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que responden a la interpretación de algo que ha ocurrido a mi alrededor. Lo que sí ocurre es que cuando estoy en emociones fuertes, a veces el comportamiento derivado de esta emoción no es el más adecuado y tengo que aprender a encauzarlo. Esto es el autocontrol. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras así, en ejemplos? Pues que si yo estoy muy enfadado porque yo estaba jugando en el parque con mi cubo y mi pala y ha venido Pepito y me ha cogido mis juguetes sin pedirme permiso y sin nada, me los ha sacado de las manos, yo me he enfadado y me he enfadado mucho.
y este enfado tan grande que he tenido hace que yo haya ido corriendo y le haya pegado un mordisco a Pepito por haberme cogido mi cubo y mi pala. No se trata de decir no te enfades, porque esta emoción hay que validarla y esta emoción responde a un hecho concreto, sino se trata de alguna manera de aprender a encauzar el comportamiento derivado de este enfado, ¿no? O a veces cuando somos más mayores nos enfadamos, decimos o hacemos cosas que luego nos arrepentimos, y esto que hemos dicho, hemos hecho, es fruto de esta emoción. El autocontrol no es controlar la emoción, sino es controlar el comportamiento derivado de esta emoción. Por tanto, las dos primeras, mirada hacia adentro, autoconocimiento y autocontrol, y las otras hacen referencia a la mirada hacia afuera. Por un lado están las habilidades sociales, que es habilidad de relación y conciencia social, que son dos. Una es aprender a tener esta mirada empática hacia el otro, es decir, intentar ponerme en tus zapatos. Va a ser muy difícil que me relacione de manera saludable si no activo mi empatía, esta conciencia social, y en segundo lugar la habilidad de relación, que tiene que ver con aprender a convivir en sociedad, y esta convivencia en sociedad tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con aprender a comunicarnos de manera asertiva, yo diría de manera lo más positiva posible, aprender a escuchar, aprender a tener una escucha activa, aprender a colaborar, aprender a resolver conflictos, todo esto, todas estas habilidades relacionales que se derivan de la vida en sociedad, ¿no? Por tanto, estas habilidades sociales y por último, como cúspide, esta toma de decisiones responsable, que tiene que ver, como os decía antes, no solo activar estas dos áreas, no solo el propio yo, no solo qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, sino qué es lo mejor para el todos, ¿no? Por tanto, esta mirada que me trasciende de alguna manera y nos hace ciudadanos responsables. Yo diría, además, haciendo un pequeño paréntesis, que si algo nos ha demostrado, yo creo, el mundo en pandemia, es que si todos tenemos esta mirada de ciudadanos, yo diría, conscientes de nuestro papel en la sociedad, y todos aprendiéramos a tomar decisiones responsables, probablemente las cosas fluirían mejor, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que cada uno de nosotros, por muy personas individuales que seamos, de nuestros actos se derivará, individuales, se derivará el devenir colectivo, con lo cual yo creo que ha puesto en relieve la enorme necesidad de aprender o de educar también en la colectividad, ¿no? De educar como entendiendo que mis actos tienen un impacto en el seno de la sociedad, y esto es importantísimo, ¿no? Porque pienso que al final cada vez estamos generando sociedades que entiendo yo que el peso de nuestra parte colectiva se va diluyendo, ¿no? Y ponemos mucho más foco en esto de aquí, ¿no? En este autoconocimiento, en autocontrol, y poco a poco vamos diluyendo estos otros espacios, como son estas habilidades relacionales, y mucho más diluidas estas habilidades, digamos, de impacto de mis decisiones en el todo. Creo que es muy importante entender la inteligencia emocional y las habilidades socioemocionales de esta manera, no solo yo, sino el nosotros, es importantísimo. Y de esto es de lo que trabaja la inteligencia emocional, y esto creo que son todas las áreas de las que nos habla Goleman y de las que varios modelos, pero sobre todo el modelo SEL, fundado o creado por Linda Lantieri, proponen trabajar la inteligencia emocional, y nosotros en Cuentos para Crecer, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de todo ello. Dicho todo esto, he hecho un poquito este hincapié en este zoom, digamos, de qué estamos hablando, contextualizando de qué vamos a hablar hoy. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de neurociencia de las emociones. Hoy vamos a intentar entender por qué las emociones están en el centro del aprendizaje, por qué realmente las emociones nos las deberíamos tomar muy, muy en serio. Y vamos a hablar un poquito más sobre motivación, específicamente sobre motivación. Empecemos por el principio.
Y la primera idea que sí que me gustaría lanzar y que yo creo que cada vez también tenemos más en la cabeza, cada vez tenemos más clara, es que somos un todo, ¿no? No podemos compartimentarnos, no, somos un todo que actúa de manera interconectada, es decir, no está por un lado la razón, por el otro lado la emoción y por otro lado la acción, sino que somos un todo que piensa, siente y actúa de manera interconectada. En espacios tradicionalmente escolares o académicos, el grueso del tiempo se apela a nuestro cerebro racional, ¿no? Buscamos el pensar, ¿no? Obviando la acción y obviando obviamente la emoción. No tenemos en cuenta muchas veces, o los currículums no tienen en cuenta, que sentir y actuar y pensar no está separado, somos todo uno. Y os voy a poner un ejemplo que lo veréis clarísimo. Si antes de entrar en esta sala, en esta webinar, hubierais tenido una discusión fuertísima con vuestros hijos, compañero de trabajo, vuestra pareja, un amigo, una amiga, da igual, y habéis tenido una discusión fuertísima, llegáis aquí a la sala, os conectáis, entráis, ¿y qué pasará? Que vosotros seguiréis con esta emoción. Ya ha pasado la discusión, pero seguís alterados o alteradas. Sentáis aquí, abrís el ordenador, me escucháis a mí hablando, ¿y qué pasa? Que entenderéis las palabras que os diga, pero probablemente todo esto que os estoy contando pues no vaya a llegar a vuestro neocórtex, porque en realidad vosotros estáis aún en esta emoción. Y por tanto, de nada habrá servido que os hayáis pasado aquí una hora conmigo. Quizá os sirve para calmaros, pero no mucho más. ¿Qué pasa? Esto es exactamente lo mismo que pasa cuando cuando tenemos un niño en el patio, por ejemplo, y ha tenido un conflicto con un compañero, se ha peleado, ¿sí? Está muy enfadado, o un compañero le ha dicho algo y está muy triste, etc. Y nos llega al aula. ¿Qué pasa? Nosotros pretendemos enseñarle a leer, nosotros pretendemos enseñarle las tablas de multiplicar. ¿Qué pasa? Que no podemos, porque este niño o esta niña está con esta emoción. ¿Y por qué no podemos? Pues ahora lo explicaremos. Si pudiéramos hacer una sección en nuestro cerebro, hay tres áreas que me gustaría que habláramos hoy. La primera de ellas es esta área superior, esta área de aquí, es el neocórtex, es el cerebro racional. Es el cerebro que piensa, aquí se encuentran las funciones ejecutivas, aquí se encuentra el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Y esta es la última área cerebral en madurar, acaba de madurar, de hecho el último empujón madurativo se da durante la adolescencia. Y esta área es efectivamente, cuando hablamos en términos de aprendizaje, la que apelamos cuando nosotros lo que buscamos es el aprendizaje, buscamos llegar a este neocórtex. Justo debajo, y además en el centro de esta secuencia, de esta sección que hemos hecho, se encuentra el sistema límbico o el cerebro emocional. Es decir, ya físicamente en el centro. En el sistema límbico se encuentra la amígdala, y la amígdala es la encargada de generar los distintos estados emocionales. ¿Cómo funciona? Pues os decía que las emociones responden a la interpretación que hacemos de algo que ha ocurrido a nuestro alrededor, ¿no? Por tanto, muchas veces delante de un mismo hecho es vivido de maneras dispares, porque la interpretación que hace cada uno de nosotros depende de nuestro propio estilo interpretativo y depende también de nuestro histórico. Con esta información, la información sensorial que entra, mi propio estilo interpretativo y el histórico y aquello que atesoro, la amígdala genera un determinado estado emocional. Esta amígdala, cuando la amígdala genera determinados estados emocionales, como podemos hablar de emociones fuertes, insisto, no emociones positivas o negativas, porque como os decía antes, todas las emociones son válidas. Si decimos negativa parece que algunas no valen y hay que
pasarlas, no es verdad, todas las emociones responden a la interpretación de un hecho, por tanto, cuando estoy en una emoción fuerte, como puede ser el enfado, la rabia, el miedo, la ansiedad, sabemos que el aburrimiento tiene el mismo efecto, esta amígdala se hiperestimula, se muestra una mayor actividad en el sistema límbico. Cuando esto ocurre, por esto hablamos de fuertes, porque hay una hiperestimulación en la amígdala, cuando esto ocurre, la información que ha entrado en el sistema es mandada hacia el tronco cerebral, esta parte que veis pintada en rojo, o cerebro animal, o también le llamamos cerebro reptiliano. Es el primero, es el instintivo, es el que controla nuestros estados de alerta y excitación, es el cerebro involuntario, es el que, imaginaros que vais andando de noche, vais solos o solas, las chicas lamentablemente me entenderéis, y vais andando y veis a lo lejos un grupo de gente que hace mucho ruido, que están gritando, etc. ¿Qué va a pasar? Instintivamente. Que probablemente vuestro filtro reticular, que es el encargado de detectar, de decir qué información entra en el cerebro y qué información se queda fuera, porque no somos capaces de procesar toda la información sensorial que hay a nuestro alrededor. Necesitamos un filtro y este se llama filtro reticular. El filtro reticular capta este ruido y esta información sensorial viaja hasta el sistema límbico. La amígdala la procesa y genera un estado emocional, en este caso el miedo probablemente. Este miedo lo que hace es hiperestimular esta amígdala y manda la información hacia el tronco cerebral o cerebro reptiliano. ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente vamos instintivamente, es decir, sin hacer nada racionalmente, vamos a acelerar el paso, nos vamos a cambiar de acera, quizá tenemos el teléfono y lo vamos a coger en la mano por si hay que llamar a alguien, vamos a mirar hacia atrás y además de todo esto va a haber una serie se van a desencadenar una serie de fenómenos fisiológicos como puede ser que se va a acelerar el pulso, probablemente vuestros músculos se van a tensar, vuestra respiración va a aumentar, etc. ¿Por qué? Porque me está preparando para la acción, me está preparando por si tengo que correr, me está preparando, me está intentando poner a salvo. Por tanto, este tronco cerebral, que es quien va a tomar el control de nuestros actos voluntarios e involuntarios. ¿Qué pasa cuando, imaginaros que estáis en el parque, tenéis a vuestro hijo, habéis ido con vuestro hijo o vuestra hija al parque, se lo está pasando estupendamente, pero es hora de ir para casa porque hay que ir a cenar, ¿sí? Y le decís, cariño, nos tenemos que ir ya. Y cariño, ¿sabéis qué hace? Que os dice que no al principio. Bueno, 3 minutos más, le decís. Sí, pasan 3 minutos, volvemos, hay que irse. ¿Qué pasa? Que os vuelve a decir que no. Volvéis a decirlo ahora sí, más firme, lo cogéis. ¿Y qué hace vuestro hijo o vuestra hija? Monta una pataleta, se pone a llorar, a gritar, etc. ¿Por qué? Porque está enfadadísimo o enfadadísima. Tenía una situación, se lo estaba pasando bien, le han quitado esta situación, información sensorial que ha entrado, ha viajado a la amígdala ha generado un estado emocional, en este caso el enfado, se ha hiperestimulado, ha mandado la información al tronco cerebral y el tronco cerebral es quien está tomando el control. Y tenemos un niño enfadadísimo que llora, que grita. ¿Y qué hacen muchos padres o muchas madres? Se ponen a la altura del niño porque nos han dicho que hay que mirarles a los ojos, cosa que está estupendo, no voy a decir que no, y le empiezan a hablar. Mira, cariño, le empiezan a explicar, ¿no? Hay que irse porque ahora si no vamos a llegar muy tarde y luego vamos a estar muy cansaditos. ¿Y dónde habla la mamá o el papá? Le habla al neocórtex, ¿sí? Le habla a la razón. ¿Y qué hace el niño? ¿Le hace caso? ¿Se calma? No, no atiende a razones. ¿Sabéis la frase no atender a razones? Pues es exactamente esto, no atiende a razones. ¿Por qué? Porque quien toma el control en ese momento no es el neocórtex, es el cerebro reptiliano. ¿Y sabéis qué ocurre en esta situación?
no solo que quien toma el control es mi cerebro animal, sino que además se bloquea el paso de la información al neocórtex, con lo cual toda la información racional que les estemos dando no fluye, no llega al neocórtex. Y el padre o la madre venga a decir lo mismo y cada vez más enfadado hasta que al final tenemos dos enfadados. Tenemos dos personas con el sistema límbico hiperestimulado y en modo animal, ¿no? Por tanto, esto ocurre porque es un ejemplo clarísimo en el que vemos que en situación en el que tengo esta amígdala hiperestimulada, el paso de información se bloquea hacia el neocórtex y por tanto se imposibilita la capacidad de raciocinio de alguna manera. Quien está tomando el control es nuestro cerebro animal. Es por ello que decimos que las emociones son el interruptor de encendido y de apagado del aprendizaje. Son el posibilitador de este aprendizaje. Si estoy en apagado porque estoy enfadado, porque tengo miedo, porque estoy aburrido, es imposible que se pueda producir el aprendizaje. Si el aprendizaje, por tanto, tiene que pasar el filtro emocional. El aprendizaje de orden superior, el que busca llegar a este neocórtex, se va a dar solo en condiciones emocionalmente favorables. Por esto decimos que las emociones están en el centro del aprendizaje, que deberíamos asegurarnos que tengamos siempre este estado emocional adecuado para aprender, porque si no, no podemos acceder, no podemos llegar a este neocórtex. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, y para que veáis que no me lo estoy inventando, os explico, mirarme estas imágenes. Esta imagen de aquí es una imagen de un estado de tristeza. Vemos mucha actividad cerebral en el centro, recordemos, en esta amígdala, en este sistema límbico, y vemos mucha actividad también en este tronco cerebral. Esta parte de aquí es la parte del neocórtex y no vemos que se muestre actividad cerebral. Por tanto, en esta tristeza, toda la actividad, la mayor parte de la actividad que está concentrada en esta amígdala y en este neocórtex. Vamos a confrontarla con la otra imagen, que es la de la felicidad. ¿Dónde está el grueso de la actividad? El grueso de la actividad está en el neocórtex, en el prefrontal córtex. Por tanto, esa frase que seguro que habéis oído de la letra con sangre entra, ¿no? Con sangre, con sufrimiento entra. No solo no tiene sentido, sino que debería ser todo el contrario. La letra con sangre no entra. La letra entra con alegría, la letra entra con felicidad, etcétera, ¿no? Pero no con sangre. En estados de miedo, donde podemos ver también muchísima activación en el tronco cerebral, y en estados de enfado, donde también vemos muchísima activación en el tronco cerebral y en amígdala, y sin embargo no vemos estas manchas rojas que indican la hiperestimulación del área que estarían en el prefrontal córtex. Las imágenes de arriba vemos una amígdala hiperestimulada y no vemos actividad en el prefrontal córtex versus una amígdala mucho más reducida que sí muestra correlación en el neocórtex. Por tanto, hay una correlación inversa directa entre la actividad en el sistema límbico y la actividad en el córtex prefrontal, en el neocórtex. Por tanto, para el aprendizaje necesito unas determinadas... Si lo que yo busco es llegar a este neocórtex, si lo que yo busco es apelar a este cerebro racional, necesito tener un sistema límbico, una amígdala, un sistema límbico calmado, sin hiperestimulación. Por tanto, resumiendo, las emociones son el interruptor del aprendizaje, son el que me conecta o me desconecta. En segundo lugar, si lo que yo busco es apelar a este neocórtex y entendiendo que las emociones responden a aquello que ha ocurrido a mi alrededor, la habilidad para transitar las emociones fuertes y volver a un estado de calma es importantísima.
es importantísima. Y por tanto, todas aquellas prácticas, hoy no nos va a dar tiempo de hablarlo, pero todas aquellas prácticas que buscan aprender a transitar las emociones fuertes, como son las prácticas contemplativas, tienen un efecto directo en mi capacidad de acceso al neocórtex y por tanto mi capacidad para aprender, ¿no? Y por tanto, todas esas prácticas como pueden ser meditaciones, como pueden ser, es decir, prácticas a nivel de respiración, etcétera, prácticas que busquen aquietar, que busquen aprender a volver a una situación de calma, aprender a transitar las emociones fuertes. Este niño que ha tenido un conflicto muy grande en el patio, está enfadado, no podemos decirle que no esté enfadado porque ha ocurrido algo y este enfado está ahí dentro. Pero aprender a transitar este enfado, que no quede este enfado dentro, es importantísimo. Y por otro lado, entender que los estados emocionales en los que estamos cada uno de nosotros van a marcar directamente mi capacidad de aprendizaje. Para aprender, por tanto, necesitamos pasar dos filtros. Uno, lo hemos hablado muy en detalle, que es el filtro emocional, este sistema límbico. Necesito apelar a estas emociones positivas. Y el otro es el filtro atencional, que se daría antes del emocional. Os decía que antes que evidentemente, si yo quiero aprender, si yo quiero que aprendáis algo, si yo quiero, necesito que esta información que yo estoy comunicando entre dentro de vuestro sistema. Para que esta información entre dentro de vuestro sistema, tenemos dos maneras. Por un lado, tenemos el filtro reticular, que es quien decide qué información deja dentro y qué información deja fuera. Pensar que a nuestro alrededor hay 2 millones de billones de bits sensoriales por segundo y somos capaces de filtrar, de captar, de procesar aprox unos 2000 bits sensoriales por segundo. Por tanto, la información que dejamos fuera es mucho más grande que la información que dejamos entrar. El filtro reticular tenéis que tener claro que es quien decide qué información deja fuera y qué información deja dentro. ¿Y cómo lo hace para decidir qué información deja fuera y qué información deja dentro? Pues lo hace con un único objetivo. ¿Es el aprendizaje? Pues no, no es el aprendizaje. El gran objetivo que tiene es mantenernos con vida. Este es todo el sentido que tiene. Por tanto, toda aquella información nueva va a ser captado directamente por el filtro reticular. ¿Y por qué va a ser captado? Porque aquella información nueva es susceptible de ser una posible amenaza, con lo cual dirige la atención de nuestro filtro reticular. Hay otra manera de nosotros gobernar a nuestro propio filtro reticular. ¿Y cuál es? La curiosidad. Cuando yo tengo curiosidad por algo, cuando yo tengo ganas de saber algo, quien dirige mi atención no es únicamente el circuito RAS, no es únicamente nuestro filtro reticular, sino nosotros somos capaces de fijar nuestra atención. Pero si no hay esta motivación, si no hay esta curiosidad, quien se va a encargar de filtrar la información es el filtro reticular. Y tenemos muchas más opciones de captar la atención si introducimos novedades. Una de las personas que más sabe, yo creo que si venís por aquí ya me la habéis oído mencionar, pero que más sabe y más, yo diría, más sabe y mejor divulga todos los temas de neurociencia aplicada al mundo de la educación es Judy Willis. Judy Willis es neuróloga de base. Ella era neuróloga especializada, es neuróloga especializada en temas de aprendizaje. Y llegó un momento que en su consulta se dio cuenta que aproximadamente el 80% de los niños que llegaban a su consulta llegaban con un falso diagnóstico. Y en ese contexto ella decidió volvió a estudiar para intentar entender qué ocurría en las aulas, porque había tantos niños que eran derivados que no tenían desde el punto de vista neurológico ninguna base.
Ella estudia, vuelve a estudiar y durante 15 años ella hace de maestra de distintos niveles, básicamente primaria y secundaria. Y con todo su conocimiento de neurociencia, ella enseña desde una manera muy basada en el cerebro. Hoy en día ya no está en aula, pero es divulgadora y bueno, enseña a los docentes. Yo me he formado con Judy Willis y ella, yo diría que además tiene esta doble vertiente, ¿no? Una vertiente médica y una vertiente de haber estado mucho en aula poniendo en práctica todo aquello que desde el punto de vista médico sabía. Y Judy Willis siempre dice que cuando ella quería introducir un aprendizaje nuevo, algo diferente, algo novedoso, ella una de las cosas que hacía y pensaba que era importantísimo que todos sus estudiantes estuvieran atentos, ella siempre introducía una novedad. Ella solía tener muchos gadgets, ella siempre explica que tiene un armario lleno de gorros y a veces llegaba con un gorro, estaba hablando y se ponía el gorro, un gorro X, ¿no? Estrafalario. Y automáticamente captaba la atención de todos sus estudiantes. O aquel día salían del aula o introducían novedades, la idea de introducir la novedad para captar la atención. Es importantísimo, a veces no somos conscientes de la importancia que tiene esto para captar la atención. Vamos a ver la segunda parte, es decir, una es introducir novedad, pero cuando lo que nosotros queremos es dirigir, que cada uno de nosotros sea capaz de dirigir su atención porque tiene curiosidad o porque está motivado por aquello que estamos hablando, tenemos que empezar a entender cuál es el mecanismo que produce o que genera la motivación intrínseca. Y con esto nos vamos al último bloque de la presentación. ¿Cómo podemos generar la motivación por aprender? La motivación intrínseca, no la motivación extrínseca, no aquella que viene de un premio o de lo contrario, de un castigo, sino aquella que viene de dentro, aquella que hoy os ha hecho venir aquí, porque hoy estáis aquí, yo no os voy a dar ningún premio, no os voy a dar ningún certificado conforme habéis venido aquí, habéis venido voluntariamente porque tenéis motivación por querer aprender algo, por querer aprender algo que parece que yo os voy a contar. Espero que lo consigamos. Para intentar entender cómo funciona el mecanismo de la motivación, vamos a hacer lo siguiente. A continuación van a pasar una serie de cosas. Me gustaría que las mirarais bien, porque después os voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Estamos preparados? No me podéis decir que sí, pero espero que sí. ¡Vamos allá! ¿Sí? Vale. Me gustaría, os va a aparecer una imagen, pero me gustaría que pensarais, os las vuelvo a poner si queréis, ¿qué tienen en común las tres imágenes anteriores? Las vuelvo a poner. Una, dos y tres. Vamos allá. Dejo de compartir porque si no... ¿Vale? Venga, me podéis escribir si queréis a través de chat.
Debería tener aquí, somos 55, menos yo 54, debería tener 54 comentarios. Venga, todos a participar. Veo agua, movimiento, naturaleza, emoción, que explican una emoción. Caerse, también he visto quien habla de caerse. Que son fotos, ¿qué más? Son bonitas, que las tomó quizá la misma persona. Que hay agua, que hay movimiento, que hay un contenedor. ¿Qué más? Arte. Al aire libre, hay un paisaje. El color naranja, la arena. Hay color naranja en todos. Que hay agua, que hay vida, que hay movimiento. Hay tranquilidad. Que os dije que os habéis fijado en todas ellas, sí. ¿Vale? ¿No hay más? Belleza. Vale, vamos a repasarlas otra vez. Tenemos emoción, que transmiten emoción. La emoción otra vez. Que están relacionadas entre ellas. ¿Sí? Podría ser. ¿Vale? Vale. Tenemos una imagen, 2 imágenes y 3 imágenes. ¿Sí? Si me hubierais preguntado a mí, gracias por participar, si me hubierais preguntado a mí qué tienen en común, probablemente hubiera hablado también de movimiento. Pero os he hecho esta pregunta no para daros exactamente la respuesta, sino para explicaros el mecanismo de la motivación. ¿Y qué es lo que habéis hecho cada uno de vosotros en este pequeño ejercicio? Vamos allá. Mirad, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo estaba hablando, estaba aquí explicándoos un rollo y de repente ha cambiado, ¿no? En la presentación había imágenes, por tanto he generado ¿qué? Una novedad. Después os he dicho que habría esta novedad, os he avisado, que habría que hacer una predicción. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que vuestro filtro reticular ha captado la novedad. Pero además os he dado una palabra, os he dicho, os haré una pregunta. Y esto, dentro de cada uno de vosotros, ha arrancado el mecanismo de la motivación intrínseca con la liberación de dopamina, porque vuestro cerebro sabe que si dais una respuesta positiva a esta pregunta que yo os he dado, se va a liberar dopamina. Y la dopamina es la recompensa cerebral, esa sensación de yo ya decía que era agua o yo ya decía que era movimiento, ¿sí? Con lo cual he generado novedad y he generado predicción. Estas dos cosas juntas, ¿qué han hecho? Que vuestra atención haya estado, estoy absolutamente convencida que al principio de la sesión me estabais haciendo caso, estabais centrados aquí conmigo. Pero llevamos 43 minutos de sesión y os aseguro que 43 minutos con la atención a tope es muy complicado. Además no estamos en vivo y en directo, con lo cual si cogéis el móvil, miráis el Instagram, os levantáis para ir a comer, yo no os veo, con lo cual mantener vuestra atención es muy complicado. Pero ahora seguro que con este ejercicio vuestra atención ha estado otra vez aquí conmigo, porque queríais la respuesta. Vuestro cerebro estaba ávido de saber si había dado con una respuesta o no. Con lo cual he aumentado vuestra atención y sobre todo he generado las condiciones adecuadas para transmitiros esa información. ¿Sí? Si yo genero una novedad, lanzo una predicción en un aprendizaje que quiero que generen los niños y después de que ellos hayan hecho el proceso de pensar, de activar la información que conocen, etcétera, les doy la información para que ellos puedan ver si lo han resuelto o no, estoy dando la información en un momento en que el cerebro está ávido por captar esta información. ¿Por qué? Porque en la información que yo tengo para darles es cuando el cerebro va a poder ver si la predicción era correcta o no. ¿Y por qué le gustan tanto a nuestro cerebro las predicciones?
Pues porque las predicciones generan dopamina. ¿La dopamina qué es? La dopamina es un neurotransmisor que cuando se libera nos genera esa sensación de placer. Y además, cuando estamos en una situación de liberación de dopamina, sabemos que la amígdala genera este trasvase de información directo hacia el neocórtex. Y que cuando se libera esta dopamina, yo me siento satisfecho, soy capaz de mantener esta atención y de alguna manera soy capaz de perseverar. Y la liberación de dopamina es el mecanismo de la motivación intrínseca. Todos hemos hecho cosas que nos costaban un montón y lo hemos conseguido. Y esa sensación placentera de decir, bien, eso es la dopamina que se libera en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro lo sabe. Con lo cual, cuando generamos predicciones, cuando antes de dar la información te pido que hagas una predicción, el cerebro sabe, se desencadena de manera natural este mecanismo de liberación de dopamina. Por tanto, la motivación tiene mucho que ver con la novedad y con la capacidad de generar predicciones. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que motiva a los niños? A muchos niños. Seguro que los que tenéis hijos en edades entre, no sé, los 8, 9, 10 y la adolescencia, sabéis de qué hablo. Hablo de los videojuegos, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros conocéis niños que se pueden pasar horas jugando con los videojuegos? ¿Sí? ¿Sabéis de qué hablo? Lanzo votación rápida. ¿Sí? La votación dice lo siguiente, os la lanzo por aquí. ¿Podemos aprender algo de la motivación y de los videojuegos? ¿Qué pensáis? ¿Veis? ¿Estamos? Vale. Tenemos Venga, 5 segundos más y lo dejamos. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Pues el 97% habéis contestado que sí, que podemos aprender algo de los videojuegos y de la motivación. Y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Podemos aprender y mucho de los videojuegos y la motivación. Y hay una persona, de nuevo, Judy Willis, que ha estudiado desde el punto de vista de la neurociencia y ha intentado entender por qué son tan motivantes los videojuegos y cómo podemos aprender de ellos para llevárnoslo a nuestro terreno, para llevárnoslo al mundo del aprendizaje. Y Judy Willis nos habla de 4 puntos esenciales para mantener la motivación intrínseca. La primera ya lo hemos hablado, lancemos predicciones. Pero estas predicciones tienen que tener algunos puntos importantes. Todos participan. Os he hecho una pregunta. Somos 57. No habéis contestado todos. Para que funcionara de verdad teníais que haber contestado todos. La predicción no es lanzar una pregunta al aire, sino es hacer que todos se sientan apelados, porque si yo no participo de esta predicción, no se desencadenará este movimiento de liberación de dopamina. Para que todos puedan participar, necesito generar un entorno sin miedo al error, ¿sí? A veces no participo porque tengo vergüenza, a veces no participo porque tengo miedo a equivocarme. Si tengo entornos en los que el error es visto como algo horripilante, si el error es visto como algo a que evitar, ¿qué pasa? Que cuando lance predicciones nadie se acoge a ellas porque tengo miedo de no dar una respuesta positiva. Por tanto, tengo que generar entornos de aprendizaje donde entienda que el error es parte del proceso. Si no, estas predicciones no van a ser acogidas. Y en tercer lugar, genera predicciones y genera espacios donde la respuesta a esta predicción no tenga que ser única, yo conmigo, sino podamos colaborar, descubrir, experimentar aquello que me estás diciendo. En la medida que yo puedo compartir esta predicción, de nuevo recordar que somos animales gregarios, somos animales sociales y estamos totalmente preparados para
vivir y para colaborar, con lo cual esta predicción, para que funcione, todos participan sin miedo al error y si es colaborativa, mejor. Pero además esta predicción tiene que generar una respuesta, la respuesta a esta predicción tiene que ser alcanzable. Se trata de que si a mí ahora me hacen una predicción, María, ¿cuál crees que es el cálculo de física cuántica de no sé qué? Pues no es para mí, no es un reto, porque es que no tengo ni idea de física cuántica, ¿sí? Necesito que esta pregunta que me hacen, este reto, yo sienta que puedo dar respuesta. Para ello, ¿qué necesito? Para que sea alcanzable, ¿qué necesita? Que este reto pueda activar mi conocimiento de base. Yo tenga algo sobre lo que agarrarme. Y además, este reto sea... quizá mi reto es llegar a dar solución o mi objetivo es llegar allí, pero no voy a llegar de golpe. Por tanto, tiene que tener segmentos, tiene que estar segmentado en métodos, en pequeños pasos que yo pueda ir consiguiendo. Para que esto lo consiga, necesito feedback constante. De hecho, Judy Willis nos dice que los niños cuando juegan un videojuego, el 80% del tiempo se equivocan, no consiguen aquello que quieren, el 80% del tiempo. Sin embargo, siguen jugando. ¿Por qué? Porque el propio videojuego les da pistas de cómo ir mejorando y en esa equivocación es cuando ellos van aprendiendo. Por tanto, el feedback constante, no me das el feedback al final cuando lo he hecho mal, sino me ayudas con pistas y esto mantiene mi motivación. Y por último, siempre me vas dando progresos incrementales. Es decir, siempre me das un poquito más en función de mi propio desempeño. Judy Willis también nos decía un ejemplo, me parece interesante, y esto tiene mucho que ver con entender que la educación para todos lo mismo siempre no tiene ningún sentido. Creo que esto lo tenemos todos claro, aunque no lo apliquemos. Pero si yo tengo un alumno que tiene muchísimas faltas de ortografía y le pongo un texto, pues quizá puedo generar progresos incrementales y decirle, vale, pues tu objetivo para la próxima redacción es hacer entre 8 y 15 faltas. Este es tu objetivo, ¿sí? Cuando lo alcance, su objetivo va a ser hacer entre 8 y 10. Y por tanto vamos a ir haciendo pasito a pasito. Pero el progreso, para mantenernos enganchados en el aprendizaje, necesito sentir que voy avanzando, que no haya llegado a mi objetivo, pero necesito ir generando progresos incrementales. Y este progreso incremental no va a ser el mismo para mí que para el vecino del cuarto. Necesito que esté adaptado a mi propio nivel de desempeño. Por tanto, predicciones, retos alcanzables, feedback, pistas constantes y progreso incremental. Esta es la receta de los videojuegos que podríamos aplicar al mundo de la educación para mantener esta motivación intrínseca alta por el aprendizaje. Hasta aquí esta sesión, me ha ido muchísimo de tiempo como siempre, pero bueno, nos quedan 8 minutillos. Simplemente dejarme explicaros qué curso os recomiendo que está relacionado con todo esto que hemos hablado, con el autoconocimiento, con el trabajo del error como fuente de aprendizaje, con la motivación, etcétera. Es el curso de inteligencia emocional. Es un curso que trabaja a 2 niveles, yo diría que es un curso muy completo. Por aquí he visto que hay exalumnas por aquí, ya se os pueden contar quizá, pero es un curso que trabaja a 2 niveles, a nivel adulto para hacer un crecimiento personal importante y a nivel de los niños proponiendo una serie de actividades basadas en la experimentación, en el movimiento, etcétera, para reflexionar y adquirir todas estas competencias socioemocionales que hablábamos al principio. Siempre que hacemos webinars solemos hacer algún tipo de promoción. Durante mucho tiempo hemos hecho promociones que iban en descuento. Nos hemos lanzado en este nuevo curso por innovar, digamos, hacer otro tipo de promoción. Y en esta ocasión os proponemos que por la compra del curso de Educar en Inteligencia Emocional os regalamos el curso del taller de las emociones. El taller de las emociones es un curso que no caduca, podéis entrar tantas veces como queráis y es un curso para trabajar toda el área de inteligencia emocional a través del cuento, de los cuentos. Vamos a aprender a trabajar la inteligencia emocional a través de los cuentos, a través de actividades muy, muy prácticas y de cuentos muy, muy prácticos. Así que si os animáis,
que sepáis que hasta el domingo tenéis esta promoción en la que tenéis, digamos, un 2x1. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias y nos quedan 6 minutitos. Os voy a dejar ahora en chat el enlace por si queréis cotillear el curso, etcétera. Y estoy a vuestra disposición si tenéis dudas o preguntas. Os voy a dejar por aquí algunos enlaces mientras, si queréis. Y os voy a mostrar también dónde encontrar la información. Vale. Vale, si entráis en cursos educación emocional, ¿sí? Encontraréis todas las propuestas que tenemos en este ámbito, y si entráis en el primero es el curso de educar en inteligencia emocional. Os dejo el enlace por el chat para que podáis verlo tranquilísimamente. Vale, os lo dejo por aquí. Vale, os dejo también el enlace del blog, ¿sí? Si filtráis, os lo dejo, ya filtráis. Sí, yo doy el curso, veo que... yo doy el curso. Sí, os explico un poco cómo funciona el curso, si queréis. Este es un curso... es un curso que trabaja a 2 niveles. Trabajáis de manera autónoma en una plataforma de formación en la que hay vídeos pregrabados, documentos de lectura y actividades propuestas, y luego nos juntamos para hacer unas sesiones prácticas online, todos los que estamos haciendo el curso. Son unas sesiones que las conduzco yo y que vamos a trabajar en detalle temas que encontráis en el curso, ¿vale? ¿Qué más os puedo...? Venga, me voy a las preguntas. Recordad que si tenéis preguntas, si me las dejáis en el apartado de preguntas y respuestas, a mí me hacéis un favor. Sí, el coste lo tenéis en la página. Dejadme un segundo porque a veces mucha gente me pregunta, vale, os lo explico por aquí, ¿vale? Mirad, dejadme un segundillo. Correcto, son 112 euros. Si vuestra moneda no es el euro, atentos, aquí donde pone cambio de moneda, es que me lo preguntáis mucho y así que os lo enseño. Aquí donde pone cambio de moneda podéis, por ejemplo, cambiar la moneda y automáticamente, bueno, ¿veis? Está pensando por aquí, pero refresca y os saldrá en otra moneda, ¿vale? ¿Sí? Con lo cual no os preocupéis, podéis cambiar la moneda. Igualmente, siempre se cobra en vuestra moneda y nosotros lo recibimos en euros, ¿vale? Vale, ahora sí que sí. Me voy a preguntas y respuestas. Vale, os escribo el nombre por chat de Judy Willis. Buscarla. Buscarla porque hay mucha información también en abierto de ella y es un placer aprender siempre de Judy Willis. ¿Más preguntas? ¿No lo tenéis? Ah, vale, perdonad. Ahora. A ver, me hacéis alguna pregunta vía chat y no la puedo recuperar. A ver, ¿para qué etapas está dirigido el taller de las emociones? Vale, el taller de las emociones está pensado para trabajar con niños de entre 3 y 10 años, no mucho más. ¿Vale? Esto sí, el material del curso de Educar en Inteligencia Emocional, yo creo que es un material pensado para lo que sería aquí la etapa de infantil y primaria completa, y algunas de las actividades las podríamos hacer con mayores adaptándolas, ¿eh? Es muy extensas las actividades que propone el curso. Os comparto el curso de Educar en Inteligencia Emocional, correcto, sí, sin problema, de taller de las emociones para que lo podáis ver. Ahí va. Este es el taller de las emociones.
Y este es el de educar en inteligencia emocional, que me parece que nos ha llegado antes, porque no había puesto correctamente. Para trabajar con adolescentes, educar en inteligencia emocional, seguro. Sí. Vale, entonces, si queremos un taller específico para la adolescencia, es un taller brutal, a mí me parece bestial porque además genera un espacio de reflexión, pero está muy enfocado al adulto, muy enfocado al adulto. El curso de inteligencia emocional, hay mucha actividad para hacer con los niños. El curso que os voy a comentar ahora, que son los cursos de crianza positiva, son cursos enfocados 100% al adulto, ¿vale? Pero si lo que buscáis es un trabajo específico en preadolescentes y adolescentes, está el curso de crianza positiva para adolescentes. Gracias, Grace. ¿Vale? Os lo he dejado por aquí también. Más preguntas. Son las 7. Venga, últimas preguntas. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos en el curso Si alguien se anima. Es un curso muy chulo, de verdad. Y que sepáis que nosotros vamos haciendo webinars cada semana. Publicamos las webinars la semana siguiente. Y solo tenéis los viernes publicamos los webinars de la semana siguiente. Y nada, solo tenéis que entrar en nuestra página, webinars gratuitos, y mañana veréis la propuesta para la semana siguiente. No os lo explico, aunque ya lo tengo claro. ¿Cuánto dura y empieza el curso? El curso empieza el día 13 de septiembre y dura 10 semanas, ¿vale? Enviamos la grabación, sí, enviamos la grabación a vuestros correos electrónicos. Ha habido un cambio de hora y si no os llega a mi correo, entrar mañana en el apartado vídeos y estará allí guardada, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Os vemos.